Buenas a todos, movimiento inesperadísimo del Barça en el cierre de fichajes, salida de Griezmann al Atlético de Madrid y llegada de un 9 a petición expresa de Koeman. Finalmente, Luuk de Jong será jugador del Barça 2021-2022, así que con los hechos ya consumados vamos a analizar qué podemos esperar de este futbolista. ¡Empezamos! Bueno, en primer lugar, vamos a definir qué tipo de perfil, qué tipo de jugador, de futbolista es. Luuk de Jong es un delantero puro, es un 9 puro, es un delantero que sea en el sistema que sea, tiene que jugar como hombre más adelantado, ya sea en un 4-3-3 en la posición de 9, ya sea en un sistema de doble punta, él debe ser uno de los dos puntas. No tiene capacidad para adaptarse a cualquier otra posición porque es un rematador, es un 9 y solo es un 9. Es un futbolista que no es que se pase todos los minutos en el área, puede salir, tiende a salir algunas veces, pero el objetivo final siempre es estar en esta zona de campo, es un rematador, con lo cual su radio de expansión no es muy amplio. El destino final, como os digo, siempre es el área, siempre es el remate, vive para ello, tampoco quiere ser partícipe de nada más. Es un rematador y es un jugador que tiene cierto olfato de gol, eso es indudable, solo verle jugar ya se aprecia, ¿no? Que siempre busca portería contraria, que busca ese contacto con el último remate, pero es un goleador de gama media, no estamos ante un killer de unos números extraordinarios, aunque es cierto que siempre tiene un goteo de goles bastante regular, incluso en sus años más complicados, como por ejemplo el último curso en el Sevilla, tiene cierta cuota o ve portería con cierta regularidad sin estar al nivel de los grandes goleadores y de los goleadores de élite. Así que es un goleador, el Barça se hace con un goleador de gama media, un goleador de nivel medio. Tenemos que pensar que en el pasado curso, en el 2020-2021, donde no contó con la confianza de Lopetegui, acabó promediando 6 goles, un gol cada 274 minutos, un gol cada 3 partidos. Unos números que no están al nivel de los goleadores de los grandes equipos, pero que demuestran que para ser un mal año tiene cierta regularidad. Sus años más productivos desde el punto de vista goleador fueron 2018-2019, donde acabó con 31 goles entre Eredivisie y Champions League, y 2015-2016, donde acabó también con 28 goles entre Liga Holandesa y Champions League. Con lo cual, en clave goleadora, va a aportar ciertos goles, pero no tenemos que esperar un goleador top. No es top, es un goleador medio, no es top. Otra de las cosas que puede aportar es un fijador y juntador a la vez. Es decir, es un jugador de esos que hace que los dos centrales del equipo rival tengan que estar pendientes de él porque, como os digo, siempre tiene un ojo en el área, siempre trata de tener presencia en el área. Eso es indispensable, que el equipo pueda jugar cerca de campo contrario, pero ahí puede ser un fijador. Y no solo fijador, sino que tiene una habilidad posicional que creo que a base de jugar siempre en esa posición ha ido adquiriendo. Y es que no solo fija, hay muchos delanteros que fijan estando cerca del central o estando cerca del área, sino que tiene la habilidad constantemente de situarse entre los dos centrales. Como es un jugador que siempre está cerca del área, que tiene envergadura, etcétera, etcétera, eso hace que en caso de que el rival juegue con dos centrales, ambos tengan que juntarse un poco, porque es un jugador que siempre tiene peligro de remate a segundo palo, primer palo, por lo tanto es fijador y juntador. Eso desde el punto de vista posicional. Más características suyas. Yo creo, gana bien las zonas de remate, es especialista, su mejor virtud es el remate, y es el remate a partir de centros. Es especialista en ganar las zonas de primer palo o segundo palo. Casi siempre busca primero el segundo palo, porque se siente fuerte en el juego aéreo, luego hablaremos, pero gana bien estas zonas. A base de años, a lo largo de su trayectoria, ha ido cogiendo buen timing, tiene buen timing para hacer coincidir el centro con su llegada o con su presencia en el área, y además sabe leer bien, tiene esa intuición para poder saber si va a ir a primer palo o segundo palo. Incluso cuando no lo hace bien, cuando tiene que hacerlo en estático, remate en estático, su envergadura le sirve para poder acabar rematando y ganar la partida a uno de los defensores. Tiene buen manejo en lo que es las zonas finales del área, aunque haya mucha densidad, aunque haya defensas, aunque haya incluso compañeros, ahí tiene
bueno, tiene capacidad para sacar remate, puede rematar con derecha, con izquierda, aunque técnicamente no es nada brillante, pero esa capacidad de chut la tiene. Aproximadamente el 50% de sus disparos, sus remates, cogen los 3 palos en un registro que no es excesivamente bueno, pero bueno, tampoco es malo, es decir, es un rematador que puede coger portería, que puede sacar con derecha, con izquierda, de gama media, como decíamos antes. Puede ser, y vamos a la última prestación positiva en este sentido, gran juego aéreo. Es un futbolista que tiene un gran juego aéreo, de hecho, gana el 67% de sus duelos por arriba, y la temporada 2019-2020, la primera en el Sevilla, acabó como el 9º jugador más poderoso por arriba, que más duelos ganó por arriba, con una media de 4 duelos victoriosos por partido, que es un número muy considerable, con lo cual va muy bien por arriba, la cual cosa lo hace una buena alternativa para la emergencia, en los casos que el Barça necesite un 9 referencial, que busque remate porque va abajo de marcador, por lo que sea, puede generar remate, puede generar, como siempre, los jugadores que tienen ese tipo de perfil, segundas jugadas, y también descargas, salidas en largo, si el equipo, ya sabemos que el Barça eso no lo busca, y eso no es un contexto que tenga normalmente, pero puede ser un jugador para la descarga. Bien, en cualquier caso, es una petición de Koeman y él sabrá el plan que tiene para él. Es un jugador que, como puntos fuertes, tiene esto. También presenta varias debilidades. Yo creo que se aleja bastante de lo que es el juego Barça. Creo que es un futbolista que no da profundidad. Es muy extraño que pueda dar profundidad porque, como decimos, es un jugador, tampoco tenemos que esperar un tanque dentro del área, porque a veces tiende a salir un poco, siempre para acabar llegando aquí, cuando acaba saliendo es para despistar un poco sus marcas y salir. Cuando viene aquí, pero no es un jugador para dar profundidad, no es rápido, es un jugador que por la envergadura que tiene, pues tampoco es excesivamente lento, pero no es rápido, es muy difícil que pueda ganar el duelo en velocidad cualquier defensor, con lo cual no te va a dar esa profundidad. Él ya no lo busca, cuando tira algunas desmarques es para poder recibir al pie o para estirar el equipo, pero no para ganar la profundidad y quedarse solo ante el portero, con lo cual es un jugador que no te da profundidad. No es apto para el intercambio posicional. En el Barça post-Messi ya sabemos que la velocidad de balón y el intercambio de posiciones es muy importante, con lo cual él no es un jugador apto para hacer eso. Él no puede empezar jugada en el centro y acabar como extremo izquierda, acabar como extremo derecha, es decir, entrar en ese intercambio posicional, porque cuando recibe en estas zonas muy ladeadas no puede sacar nada productivo, el balón volverá atrás, prácticamente no regatea, y su percepción de juego, su capacidad combinativa es muy limitada, es decir, es un jugador que tampoco busca ser parte del juego, no es combinativo, es otro de sus puntos, cuando sale de área es normalmente, como os digo, para crearse un poco de espacio para luego poder rematar. De hecho, la media de intervenciones de la pasada liga de Luuk de Jong fue de 9,9 intervenciones por partido de media, un número bajísimo, un número que está, por ejemplo, para poner una relación, está a la par con Braithwaite, esos futbolistas que se centran en otro tipo de trabajo pero que no son combinativos, con lo cual aquí no va a poder entrar en el juego combinativo, en el juego asociativo. Esas son las características negativas en el tipo de juego que busca el Barça. Yo creo que es un futbolista que se aleja del tipo Barça, del tipo de juego Barça, y que sobre todo eso no es malo, porque alejarse del tipo Barça, si el entrenador, si Koeman tiene un plan para él, pues puede ser una alternativa, pero sí que es verdad que está inactivo, viene de no jugar esta temporada, en este inicio de temporada, de jugar poco en la anterior, y aparte tiene una concepción de juego que no casa perfectamente a la perfección con el Barça. Eso lo hace, eso no tiene por qué ser malo, como decía, porque puede ser una alternativa, pero no es nivel Barça, es decir, yo creo que no está al nivel de los grandes clubes, de los clubes que tengan que disputar todos los títulos, con lo cual vamos a ver si va a ser utilizado como alternativa, vamos a ver cuál es el papel que va a jugar Luuk de Jong. Como digo, es petición expresa del entrenador, el entrenador puede ser que con su confianza haga que este jugador pueda dar el rendimiento que busca en este plan específico. Pero como os digo, el fútbol nos sorprende muchas veces, así que vamos a estar atentos a la evolución de Luuk de Jong, cuál es el encaje en el equipo, qué puede dar, pero este es el perfil de futbolista